Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta parte que viene siendo el panel y se titula Funciones del Estado para garantizar la libertad de expresión religiosa. Tengo el privilegio de presentarles al licenciado Juan Carlos López Ruiz, director de Concertación Política de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato. Al licenciado Pedro Daniel Quijada Ramírez, director de Enlace con Organizaciones Sociales del Estado de Quintana Roo. A la licenciada Lisbeth Jamil Carmona Sánchez, directora de Asuntos Religiosos del Estado de Veracruz. Y al doctor Pedro Pablo López, director de Asuntos Religiosos de Chiapas. Para poder encaminar este panel, se han recolectado algunas preguntas. Estas preguntas vamos a lanzarlas, un servidor la va a leer y el que guste de nuestros panelistas puede contestarla. ¿Qué desafíos existen en el ejercicio de la libertad de expresión religiosa? Muy buenas tardes. Antes que nada, agradecerle al maestro Cristian por su amable invitación y es un honor estar hoy aquí entre ustedes. Bueno, yo creo que el mayor desafío que se está presentando ahorita es la propia ley, ¿no? Que escuchando ya todo y de este lado como servidora pública, a veces también tenemos esa dualidad de padecerlo, pues porque también uno tiene una creencia religiosa y como servidora pública porque hay que mantenernos en ese margen de laicidad, ¿no? Y con respecto a la laicidad tenemos muy mal la definición de laicidad. Creemos que es estar peleado con las asociaciones religiosas, creemos que es no creer en nada y desafortunadamente pues tenemos que acatarnos a ese estado laico mal entendido. Es importante dar a conocer el verdadero significado de laicidad para de ahí pues empezar a dar la libertad de expresión religiosa, ¿no? Sentarnos también a escuchar a los líderes religiosos, qué les hace falta a ellos para poder respetar sus ideas y tener un punto intermedio para llegar a un punto de integridad total, tanto para ustedes como para los servidores públicos y en este caso el gobierno. Muchas gracias. ¿Alguien más? Antes de iniciar mi intervención, quiero darles la bienvenida a Tierra Santa, a Guanajuato. Estamos muy contentos de tenerlos aquí. Y bueno, yo veo tres grandes desafíos. El primero es previo, que es un desafío que tiene el Estado mexicano por su concepción y su diseño materialista y naturalista, que desconoce como Estado la realidad y la dimensión espiritual de la persona humana. Y mientras no tengamos una visión correcta del ser humano, de la persona humana como Estado, como nación, en las leyes, no vamos a dar el siguiente paso, porque todo lo que afirmamos de la persona tiene consecuencias políticas. No es lo mismo hablar de un mono superevolucionado que tuvo suerte en la biología, a hablar de un ser con cuerpo, con alma, con un fin material y un destino trascendente, ¿no? Entonces a eso hay que ponerlo como un primer reconocimiento. El segundo reto mínimo para garantizar la libertad de expresión es entenderla. La libertad de expresión no la podemos entender solamente como el derecho a hablar. Expresión etimológicamente comparte su nación con exprimir.
viene con sacar del interior hacia afuera. O sea, la expresión no es solo lo que digo, es lo que proyecto de mi interior y por lo tanto es en realidad parte del derecho a la libertad de conciencia, a la libertad interior. Si no reconocemos que cada ser humano es capaz y tiene el derecho de encontrar el bien, de encontrar su propia relación con el Creador o su no relación, que los que creemos, pues Dios la respeta, ¿no? Ah, no quieres relación, bueno, está bien. No me aparezco, ¿no? Qué suerte. Y finalmente el tercer punto está en el marco legislativo, pero no quisiera entrar a esa parte, sino al reto que tenemos desde los gobiernos de entender que esta laicidad en un estado que se confundió con un estado persecutor a lo religioso, después un estado antirreligioso, y no en el sentido de anticristiano o anticatólico, que sí ha habido algunos momentos que ha sido muy formal frente a algunas religiones, la mala actitud del Estado, sino a negar que exista y entonces a que se pongan nerviosos de que vamos a ir a una iglesia, que vamos a acompañar a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en un tema, que vamos a ir con un pastor, que vamos a ir. Creo que esto es importante, pero el último reto sería que los gobiernos pongamos las condiciones para que se pueda hablar, para que se pueda expresar y para que aprendamos a escuchar. No hay expresión si no escuchamos, y ese es un reto en el que estamos trabajando en Guanajuato, en aprendernos a escuchar y saber y abrir espacios en donde se pueda participar. Aquí el Consejo Interreligioso es una iniciativa de ustedes, pero ahora pues tenemos que seguir el ejemplo y el reto y poner más espacios, ¿no? Muchas gracias. Bien. Gracias. Bien, pues antes de iniciar esta intervención también, agradecer a Conciencia Nacional, al doctor Cristian Vadillo por esta invitación y por hacer estos esfuerzos para dialogar de estos temas. Y quiero poner como primer punto que una de las principales amenazas a la libertad religiosa es que los organismos que velan por los derechos humanos, que de forma básica entienden que son los derechos que todos las personas tenemos para que vivamos dignamente, en un particular punto de vista, lo que se ve en la práctica es que la palabra dignidad aplica para todo, pero no incluye la cosmovisión religiosa. Entonces, si partimos de esta idea, pensemos, hubo un psicólogo que se llamó Abraham Maslow para entender un poco la palabra dignidad. Él propone todo lo que considera en forma de una pirámide de lo que son las necesidades básicas de todos los seres humanos, necesidades que son para que vivamos dignamente. Sin embargo, en la primera, comenzando en lo más básico, que es la parte fisiológica, la necesidad de vestido, la necesidad de vivienda, la necesidad de alimento, partimos de ahí. Los organismos ven, bueno, sí, las personas necesitan su necesidad de tener alimento y vestido, perfecto. Ahora, ¿por qué no lo filtramos desde una cosmovisión religiosa? La necesidad de vestido de aquellos que tienen un sistema de creencias donde su vestimenta que usan todos los días es importante por cómo se sienten delante de su creador. Partimos de ahí. Segundo, lo que comen, ¿no? Las restricciones de lo que comen. Sin embargo, estos pequeños detalles desde ahí no se consideran. El siguiente punto tiene que ver con el tema de seguridad. Y mientras muchas personas en sus niveles de seguridad tienen ciertas cosas o mecanismos que los hace sentir seguras, aquellos que vienen de una cosmovisión religiosa, su nivel de seguridad va a ser de su creador. ¿Qué cosas hago yo espiritualmente para sentirme seguro antes de tomar una decisión en mi día a día? El tercer nivel venía con el sentimiento de pertenencia a algo. Y también aplica para el tema con perspectiva religiosa. El nivel de pertenencia, porque estoy en un grupo, en una comunidad, porque es mi familia, porque tenemos ideas coincidentes. Y si no entendemos desde el ámbito gubernamental que la dignidad también aplica en las necesidades desde la perspectiva religiosa, porque la última es la necesidad de autorrealización. Y la autorrealización es, desde el punto de vista normal, es la necesidad de superación. Ahora,
esa superación también proviene desde que tú dedicas tu vida a buscar cierto nivel espiritual. De la misma forma, si no comenzamos entendiendo que todo eso también se necesita para que una persona religiosa viva dignamente, todos los demás conceptos, pues no los vamos a aplicar como hasta la fecha, ¿no? Entonces, pusiera que una amenaza contra la libertad religiosa es que la palabra dignidad no la comprendemos desde la perspectiva religiosa, y creo que es momento de ponerlo en la agenda para que esas capacitaciones vengan también con esas perspectivas. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias. De verdad que también quiero agradecer en esta tarde la oportunidad de estar con ustedes. Gracias, doctor Cristian Vadillo, por la invitación. Y celebro mucho la coincidencia con tantos hombres y mujeres de fe que en sus estados transitan con estos temas que son tan importantes. Hemos estado escuchando mucho acerca de este principio fundamental que es la libertad religiosa, pero entendido como un derecho humano. Entendido así, entonces, también está a la par de otros derechos, y esto no puede ser censurado. Ahora, pasamos a otro punto que nos han venido comentando en esta tarde, en estos 2 días ya, de la libertad de expresión, que es una forma de manifestar, una forma de externar lo que profesamos, lo que creemos, nuestras convicciones más internas, debe de ser también garantizadas por el Estado. Entonces, el desafío que yo veo desde nuestra posición con nuestros compañeros servidores públicos del tema religioso es que el Estado pueda garantizar, pueda haber un diálogo, pueda haber un respeto, un entendimiento siempre de las comunidades religiosas con el Estado mismo, con la administración pública, que pueda haber un diálogo permanente, un diálogo fluido, un diálogo respetuoso, pero también una garantía de que puedan siempre manifestar sus ideas. Existe en la regulación constitucional eso. El artículo 40 refiere ahora con la reforma que el Estado mexicano es laico, pero lo han dicho, no es un Estado ateo. La laicidad implica una regulación, y esa regulación nos lleva a un transitar de respeto y de armonía, que creo se ha abundado mucho en este tema, y si habrá en la otra pregunta creo que podemos abundar más, pero quiero dejarlo ahí. El respeto que debe de haber iglesia, Estado y Estado a las iglesias, creo que no se puede olvidar. Y nuestra obligación como funcionarios del Estado y también servidores públicos y otras instancias de la administración del Estado es eso, entender que las iglesias son aliadas y tenemos que transitar en un diálogo permanente. Muchas gracias. ¿De qué manera creen ustedes que pueda ser limitada o restringida la libertad religiosa? Bien, pues de entrada, desde la misma ley, ¿no? Desde el mismo artículo 24 constitucional vienen las restricciones. Vamos a hablar del artículo 1 constitucional. Nadie puede ser discriminado cuando hayan otras personas que están ejerciendo otros derechos. Esa restricción de la libertad del pensamiento religioso, pues ahí tiene, porque tienes que respetar el derecho del otro. El 24 trae algo una restricción que por muchos años no se aclaró, y en el año 2019 se aclaró. Decía que la libertad de expresión religiosa no podía intervenir en los temas políticos del país, que es lo que veíamos hace rato. Entonces, cuando hablábamos de política, muchos funcionarios decían, bueno, no podemos hacer ni siquiera programas de gobierno de la mano con las comunidades religiosas. ¿Por qué? Porque no pueden participar de temas políticos. Eso se aclara cuando en el año 2019 hubo una reforma al interior del reglamento interior de la Secretaría de Gobernación. Reestructuran la Dirección General de Asociaciones Religiosas, lo llaman ahora Dirección de Asuntos Religiosos, y incluyen que en el reglamento que las iglesias pueden participar de los programas de reconstrucción de paz y tejido social. Entonces ahí nos quedó más claro que cuando se refería a la parte política era 100% electoral y no políticas públicas del ámbito social. Entonces,
Creo que estas restricciones van caminando a medida que los mismos principios de los derechos humanos van caminando. El principio de progresividad, una vez reconocido el derecho, va avanzando de forma progresiva. Y ahí fue un ejemplo de eso, ¿no? Entonces hay una restricción que quedó ya más clara, donde sí podemos transitar, donde específicamente dice que no, lo reafirma el 130 constitucional con el principio de separación de Estado e Iglesia. Y bueno, todas las restricciones. El tema que vemos en la práctica es que los organismos o dependencias de gobierno que ven los temas religiosos también solo hablan de las restricciones y las limitaciones del derecho religioso. Y eso ha provocado hasta cierto punto una cultura de restricción y de limitación. Entonces, cuando un servidor público no sabe qué hacer, lo más fácil que es restringir. Cuando no sabían cómo era aplicar el término de Estado laico, lo más fácil que es, soy laico porque soy imparcial, no hay nada para nadie. Entonces, y si es una forma de ser laico, ¿no? Hay otras propuestas, Alonso Lara Bravo en el fascículo 13 de la CNDH expone el Estado laico activo, donde hay mecanismos que se pueden hacer, donde participen todas las comunidades religiosas, y en la práctica deja de ser una restricción a medida que también vamos quitándonos esos miedos y vamos abordando los conceptos como tal. Creo que hasta cierto punto son las limitaciones que conocemos, pero también las vamos transitando a medida de que vayamos teniendo más claros los conceptos. No sé si me permite, igual creo que coincido con nuestro amigo Pedro Quijada. Existen restricciones ya plasmadas en los ordenamientos jurídicos, sobre todo nacionales. Principalmente el más citado ha sido el tema político, en el cual los ministros de culto no pueden involucrarse abiertamente. Sin embargo, considero desde la práctica en el estado de Chiapas que es bueno transitar en las áreas de oportunidad para no limitarnos y no crear esa limitante siempre de ver restricciones, sino que encontrar donde sí puedo. Y por eso decía hace un rato, las iglesias son aliadas, y debemos entenderlo así desde nuestra función pública, como aliadas e incluso con una actividad vigorosa dentro de la sociedad. Las iglesias tienen participación en el ámbito social, en educación, tienen participación en el ámbito social también en temas sensibles como ahora mismo la migración. Muchos tienen albergues, están participando con dar atención humanitaria en estas áreas donde el Estado ya no puede, estar rebasado, pero las iglesias sí pueden de manera voluntaria, de manera humanitaria también. Entonces, existen muchas formas en las cuales las comunidades religiosas pueden encontrar oportunidades para no limitarse ni verse limitados por la actitud y actividad misma del Estado. Yo creo que es parte también de la manifestación de las ideas, parte de la manifestación de las doctrinas de cada uno, y por supuesto transitar en ese ámbito de encontrar dónde pueden ustedes como líderes religiosos influir en sociedad. Es mucho, es vasto, y creo que hay mucho por hacer. Hay tanto que se puede hacer como sociedad y gobierno en el tema religioso. Si la pregunta era cómo se puede restringir la libertad de expresión y la libertad religiosa, primero yo diría que no se debe restringir, ¿no? Y creo que ese es el punto de partida del que quisiera hacer el comentario. Lo segundo es, cuando vemos la perspectiva de los derechos humanos y la noción de cómo se construyeron los derechos humanos en la Declaración de los Derechos del Hombre en Francia, con un fuerte contenido antirreligioso, por cierto, que nos quedó en el derecho por muchos años, en México, en España, en Europa, en todos los que adoptamos el derecho francés como base. La idea de los derechos humanos era ponerle límites al poder. La libertad de expresión era el límite al Estado para que no interviniera en lo que decíamos. La libertad de pensamiento era el límite al Estado para que no interviniera. Y sin embargo, en el tema religioso, por lo menos en nuestro país, pues no tuvo límites. O sea, no puede ser que hasta 1993 no pudieran haber símbolos religiosos en un centro educativo, no pudiera
varios que están aquí estarían rompiendo la ley, era ilegal tener vestimenta religiosa, las monjitas no podían de estar de hábito, si los pastores usaban el distintivo francés, si los católicos usaban sotana, la dejaron de usar porque los metían a la cárcel, ¿no? Al absurdo de visita el Papa a México y va el presidente a pagar su multa, en vez de cambiar la ley. Pero eso es la parte legal de cómo se ha permitido, pero hay un problema cultural. Nosotros nos hemos restringido. Se lo oía a Cristian hace poquito y decía Cristian, en el momento que decimos no se habla de política, de religión ni de fútbol, estamos sacando de la mesa, y esto ya es mi conclusión, los 3 temas más importantes de nuestra vida. Pero regresando a los primeros 2, nuestra relación con Dios, con la parte espiritual, es algo que nos dice mucho del otro, de la otra, de la persona. El segundo tema, de política, o sea, no hablamos de cómo vamos a resolver nuestros problemas, porque no nos vayamos a ofender porque a uno le gusta un político u otro, porque más que opciones políticas y resolver problemas somos como tribales en México y a veces abordamos hasta el asunto religioso como tribalismos, ¿no? Los míos y los tuyos y si nos tratamos bien y tenemos un acuerdo de paz, bien, y si no, no. Pero esa es una restricción que nos ponemos. Y hay una tercera restricción que quiero decir, y se le ha puesto culturalmente y legalmente, así como se le ha puesto a los ministros de culto una restricción a su ciudadanía absurda y que no tenemos que quitar de la mesa. O sea, que parte de la noción de creer que las personas son mentalmente limitadas y que si un ministro de culto les dice que tienen que votar por una opción, no tienen criterio para decidir por ellos mismos. O sea, en el fondo hay una desconfianza en la inteligencia del otro ser humano y se les limita su ciudadanía. A los políticos, a los que somos funcionarios, a los diputados, a las autoridades electas, se les ha limitado de una manera espantosa su libertad religiosa. O sea, no podemos, al menos no formalmente y no culturalmente, si va un gobernador a misa, si va un gobernador a la sinagoga, si va un gobernador a expresar su fe en público, se sube a hacer una lectura, si participa en una asamblea de oración, si tiene un papel activo en su iglesia, lo vamos a despedazar entre todos. Incluso los que estamos defendiendo, a mí no me gustó que el gobernador o que la gobernadora hicieran esto. Entonces, los mismos políticos tenemos que hacer uso y entender que la dimensión personal, que no puede ser uno aquí y otro allá, que respetando el Estado laico, que sin imponer ninguna religión, tenemos derecho el domingo a ejercer la nuestra y hacerlo en público, ¿no? Entonces, esa limitación también nos las ponemos nosotros. Entonces, si partimos desde ahí, no es solo un problema legal. Claro, fue parte de un sistema educativo que nos enseñaron derivado de un proceso revolucionario contaminado por el jacobinismo francés, pero vamos avanzando y cerrando temas. Y yo creo que es muy sano, ahorita que están los estados que estamos aquí, tuvimos reunión con Gobernación hace poquito y escuchar a los estados, a Sonora, a varios estados que no están aquí, compartir lo mismo que están diciendo y decir, oye, el tema es que tenemos que entender el acercamiento a lo religioso como un tema de derechos humanos y de reconocimiento de la dimensión integral de la persona. Va a ser el único camino para irle quitando trabas. Esto es como los carros viejos, ¿no? Le arreglas un ruido y suena el otro. Entonces, pues vamos arreglando lo que va sonando más fuerte y luego vamos arreglando los otros, ¿no? Muchas gracias. ¿De qué manera puede ser limitada o restringida la libertad religiosa? Empezamos, coincido con mi compañero. A veces como servidores públicos somos los primeros que restringimos la libertad de expresión por desconocimiento total, Yo en mi día a día al frente de la Dirección de Asuntos Religiosos me encuentro todos los días con un tema similar de desconocimiento. Incluso me han llegado a decir, bueno,
¿A poco existe una Dirección General de Asuntos Religiosos? ¿Esos qué hacen? ¿Ustedes qué hacen? ¿En qué pierden el tiempo? ¿No? Y piensan que la Dirección General de Asuntos Religiosos nada más le compete a la Iglesia Católica. Entonces, hay que trabajarle mucho explicándole que no solamente albergamos al credo católico, sino a todos por igual, que la Dirección General de Asuntos Religiosos está abierta para atender a todos y escucharlos a todos. A partir de ahí me toca con los municipales, ¿no? Ir a tocarle las puertas y decirle, usted no le puede negar un espacio, ¿no? Y así abiertamente me dicen, ¿por qué no? Si yo no soy, no soy, no tengo empatía por esa religión y además yo tengo el poder, ¿no? Entonces, es una labor que cada día hay que estar ahí luchando y como le comentaba yo al obispo Daniel, a mí me gusta mucho esa dirección ahorita, me gusta mucho mi trabajo porque un poquito que uno abone, aunque sea un granito de arena, yo creo que hace la diferencia. Me gusta ir y aunque me jalen a veces las orejas y a lo mejor otra vez llegue y me tenga yo un jalón de oreja, pero siempre he dicho, los líderes religiosos son una parte fundamental para la sociedad. Una sociedad sin un guía espiritual es una sociedad sin luz. Estamos perdiendo los valores en el seno familiar. Creo que es importante retomar eso. Y desde mi trinchera es lo que siempre pongo y alzo la voz en decir, ustedes como líderes religiosos apóyennos para volver a reunir todos esos valores que se nos están olvidando, para volver a tener niños fuertes que al día de mañana sean adultos con valores y que puedan seguir defendiendo la libertad de religión. Muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes como servidores públicos, directores de asociaciones o de asuntos religiosos, ¿qué recursos tienen para garantizar la libertad religiosa? Para que no se emocionen, dinero no hay. Y es algo que por alguna razón no hay tanta forma de buscar cómo presupuestarlo, ¿no? Pero hay que buscar el cómo sí, ¿no? Digo, y cuando hablamos de recursos, creo que hay una vasta cantidad de recursos que hay para defender o fortalecer la libertad religiosa. Y pensemos de algo que no es tangible porque dejamos de tener ese sentimiento o de darle valor porque las malas prácticas políticas le daban más valor a otras cosas, ¿no? O sea, los mismos ministros de culto a veces se acercan a las direcciones, no sé si solamente en Quintana Roo me pasaba o si coinciden algunos compañeros conmigo, para preguntar si hay terrenos, si hay material de construcción, si hay otras cosas. Y canjearles, bueno, no tenemos eso porque no tenemos forma legal de hacerlo. Por ahí estamos explorando algo que un secretario de Obras Públicas me compartió, que él estuvo haciendo salas de usos múltiples. ¿Para qué? Pues para lo que vayan a usarlo, ¿no? Entonces estamos como explorando eso. Pero eso es extraoficial. Pero un recurso muy valioso, pues de entrada es toda la parte jurídica legal, que es para el diario vivir, ¿no? No hay persona que más use el derecho a la libertad religiosa más que un ministro de culto. Digo, quizás un catedrático de esta materia en una escuela, pero ¿qué recursos hay que defienden? Pues obviamente está la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, que hace rato compartía el doctor Efrén.
está como letra muerta si nadie lo usa. Es un recurso ante la CONAPRED, ante casos de discriminación por motivos de religión, ahí está. Probablemente una fracción antes de la fracción que nos compartió el doctor, habla sobre que nadie puede usar los medios de comunicación para generar discurso de odio, algún tipo de violencia, y ese también aplica, por supuesto, ¿no? Hay que de alguna forma generar los acercamientos, la objeción de conciencia. Para mi particular punto de vista, el problema más fuerte no está tanto en la libertad religiosa, sino en la libertad de conciencia, que en la práctica es la forma en la que se ejercen los valores que uno aprende de la cosmovisión religiosa, ¿no? Ejemplo, pues los niños, ¿no? Y voy a poner un ejemplo, si me permiten extenderme un poco con este ejemplo. Pensemos en un niño que viene de un contexto religioso. Ese niño viene con valores, papá, mamá, probablemente le enseña lo mismo, los ministros de culto le enseñan lo mismo, tiene amigos que le enseñan lo mismo. O dentro del centro religioso tiene amigos que comparten la fe. Cuando entra, por ejemplo, en una escuela y llega la famosa tarea que dicen, bueno, van a hacer un altar de muertos, ¿no? Y eso es algo que choca contra la convicción religiosa del menor. Y pensemos que esto tiene que ver con la formación, en que también al final nos va a llevar como resultado que el niño no pudo ejercer su libertad de expresión religiosa. Porque un niño que aparentemente pueda ser discriminado desde esos puntos, vamos a pensar que la maestra accedió a que el niño haga otra cosa, pero sus compañeros, si la maestra no tuvo el tacto para cuidar, enseñar con perspectiva de derechos humanos, que además la Ley General de Educación le dice que los programas educativos tienen que ser con perspectivas de derechos humanos que incluyen la libertad religiosa y la libertad de conciencia, si eso no queda claro, el que justifica por qué separan a un niño del resto de las personas de esta tarea, el niño va a ser objeto de burlas, de humillaciones, ¿ok? Ahora pensemos que ese niño crece y ese niño se siente digno porque vive su creencia religiosa dignamente. ¿En dónde? En su iglesia y en su casa. Pero ya no expresa de la misma forma en los lugares públicos. Dice el artículo 24 que la libertad de religión incluye de forma pública y privada. Cuando pensamos de lo público, entonces, ¿qué es lo público? Pues probablemente son también los mismos centros escolares. La gran diferencia de hablar de religión en el tema de educación es que un niño puede iniciar con una oración su clase y el maestro no puede decir vamos a orar, porque estaría violentando el Estado laico. Entonces pensemos que esos niños crecen y después ya son abogados, son arquitectos, son profesionistas que guardan su fe, expresan su fe libremente. ¿En dónde? En lugares o con personas que comparten la fe. Y empiezan a ver este tipo de actos en lo público. Me restringo la fe porque en algún momento fui discriminado y ya no quiero que me vuelvan a discriminar. Ahora, volviendo al punto. Creo que necesitamos de alguna forma seguir fortaleciendo desde la vida pública, como bien decía el compañero, generando una cultura, socializando la libertad religiosa para que podamos evitar este tipo de situaciones, ¿no? Porque al final impactan en la profundidad de la persona, ¿no? En el sentimiento religioso que hace rato veíamos. Y luego es complejo, ¿no? Que pueda hacer uso y expresión de este tipo de derechos plenamente. Y creo que es algo que también se puede combatir hablándolo, dialogándolo, exponiéndolo. Nada más para regresarme al punto porque me quedé con el tema del niño. Si me regresas a la pregunta, para que concluya.
los recursos. Objeción de conciencia, por eso les conté los del niño. La objeción de conciencia desde la escuela, la objeción de conciencia de los lugares de trabajo. Algunos casos que me están pasando en Quintana Roo. Comunidad dentista quiere aplicar su examen para pasar a la prepa y son los sábados, los días destinados para los exámenes de admisión. Recursos, objeción de conciencia. Ya les comenté lo de la ley general. Un recurso de defensa, artículo 6 de la Ley General de Asociaciones Religiosas y Culto Público, dice segundo párrafo: las asociaciones religiosas se regirán internamente por sus propios estatutos, las que contendrán las bases fundamentales de su doctrina y cuerpo de creencias. ¿Por qué esto es un recurso? Porque luego hay personas que vienen a sugerir ciertas cosas que no van acordes a las creencias religiosas que usted tiene establecido en su cuerpo de creencias. ¿Eso es un recurso? Sí. Digo, de los pocos recursos también que tiene la ley general, porque todo lo demás nos habla de cómo constituir una R, cómo constituir otras cosas. Entonces, recursos legales los hay, y el principal recurso que puede haber son las mismas direcciones de asuntos religiosos. Dice el artículo 1 constitucional: todas las autoridades en su ámbito de competencia tienen la obligación de promover, garantizar, proteger los derechos humanos. ¿Cuál es el ámbito de competencia de nosotros? Las comunidades religiosas. ¿Cuál es el derecho humano que vela por las comunidades religiosas? La libertad religiosa y sus derechos relacionados. Sin embargo, nos hemos encapsulado a hablar de trámites, ¿no? Cómo constituir una R, la norma 081 de los decibeles, de la norma oficial mexicana, el régimen fiscal del SAT para asociaciones religiosas, y eso ha sido una constante. Lo primero que hicimos cuando entramos, recorrer los 11 municipios. Bendito Dios, de 11 municipios, 9 tenían direcciones de asuntos religiosos y todos hablaban de trámites. Y nadie hablaba de los derechos. Entonces, el mismo recurso es la misma dirección, porque si aplica hablar de sus derechos humanos, pues entonces empezamos a socializar el tema y meterlo en la agenda pública, ¿no? Eso es todo. Gracias. Bueno, en Veracruz, con el recurso que contamos, tenemos un foro que se llama Conoce mi religión. Ahí están invitados diferentes denominaciones religiosas y es abierta al público en general, y se realizó la primera feria interreligiosa en el estado y vamos por la segunda. Pues tratando de contestar esta pregunta, pues dice, ¿qué recursos tenemos como funcionarios para hacer valer la libertad de expresión y la libertad religiosa? Yo creo que el recurso más importante y el primero es el poder. Si tenemos poder político, público, porque nos lo dio quien nos nombró y a su vez la ciudadanía se los dio, el poder solo tiene sentido si se ejerce para lo que nos dio el mandato de ley y para el bien común, ¿no? Entonces, y tenemos poder, y no solamente el poquito o mucho poder que te da el reglamento o el estatuto interno o la ley orgánica de la administración pública de cada estado, sino la capacidad de intervenir en otros asuntos y acompañarlos en los asuntos. El segundo recurso que tenemos es este. O sea, la capacidad y la obligación que tenemos de poner en la agenda pública. Decía Jürgen Habermas que la política al final del día es un acto de comunicación. Entonces, hacer política es poner los temas en la mesa. Con los que trabajamos aquí en Guanajuato saben que así sea de otra cosa, si estamos con alguna asociación religiosa, como gobierno refrendamos el compromiso con la laicidad positiva, el compromiso con el respeto a todas las creencias, pero también con el compromiso a una relación productiva. Lo vimos en la pandemia. En la pandemia hubo un momento muy tenso
con la Secretaría de Salud y las asociaciones religiosas, y al mismo tiempo todavía no teníamos información de qué estaba pasando, no sabíamos qué tan grave iba a ser, ¿no? Si la crisis social iba a ser mucho más grave. Yo recuerdo algunas discusiones de, oye, no se pueden pelear con las iglesias, porque si sigue creciendo la crisis y acaba esto en crisis política y en crisis social, yo te digo, van a ser la única autoridad que van a reconocer, ni a nosotros. Y entonces, aquí está Itamar y varios miembros del Consejo Interreligioso de Guanajuato. Hubo un momento que tuvieron una reunión con la Secretaría de Salud, les dijo, van a suspender el culto, y porque lo digo yo, no, pues, oigan, avísenle al secretario que de entrada no somos competentes, ¿no?, para eso. Entonces tuvimos una reunión donde juntamos a las asociaciones religiosas de manera virtual. Y lo primero que hicimos fue cambiar el tema, fue poner al secretario de Salud a decir, a ver, comparte toda la información, explícales qué está pasando, cuáles son los riesgos, qué sí se puede. Segundo, ponles un mínimo de reglas de salud. Y tercero, vamos a pedirles que ellos hagan protocolos según su creencia de cómo le van a hacer. Pero nosotros no vamos a intervenir si tienen una cena simbólica, si tienen comunión, si se dan un abrazo, si se dan la mano, si se dan un beso de la paz, no lo sé. No conocíamos todos cada iglesia cristiana, cada manera de vivir, las distintas expresiones de las mismas fes. Lo dejamos a su criterio y luego hicimos algo que hoy lo voy a confesar. Los aprobamos todos, porque lo único que queríamos revisar era que ustedes en su libertad hicieran el ejercicio de decir, estas son las reglas de salud, esto es lo que está pasando. Bueno, nosotros podemos adecuar nuestra manera de nuestra liturgia o nuestro acto religioso, pero no podíamos nosotros decirles, oiga, Iglesia Católica, no puedes dar la comunión. No, pues, por menos de eso ha habido conflictos terribles. No podíamos decirles, no se pueden, oye, si es parte de su, yo no sé qué tan importante puede ser para una iglesia abrazarse pero estos pequeños actos, al final se respetó. Les hicimos un documento que decía que estaba aprobado el protocolo. Les pedimos que los pegaran en todas las iglesias, en los centros de culto. Le pusimos un sellito y se veía, pensando en que podría llegar alguna autoridad de otro orden de gobierno trasnochada a decir, oye, ¿qué están haciendo aquí? Pues rezando. Y tuvimos casos terribles, o sea, no voy a quemar funcionarios, pero tuvimos casos de policías cerrando iglesias, y pues ahí estábamos interviniendo. También tuvimos casos que nos tocó ir a convencer a algunos ministros de, oiga, como que no ha entendido que a la fiesta aquí bueno, esto pasó en una comunidad, a la fiesta aquí de San José, pues vienen 2,000 migrantes de visita. ¿De verdad va a querer seguir con las fiestas? O sea, no tienen un solo caso de COVID todavía, pero van a venir 2,000 personas de Estados Unidos. No tiene razón, nosotros mismos lo suspendemos, ¿no? Lo posponemos. Y yo creo que este ejercicio nos enseñó a ambas partes que cuando dicen denle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, no es una frase para sacarla de contexto y decir no te metas y no te metas, ¿no? Sino decir, la interpretación de esa frase es, hay obligaciones con el César y hay obligaciones con Dios. Si lo quitamos del contexto de una sola religión, tenemos como personas obligaciones con la dimensión espiritual de todos y tenemos obligaciones con el Estado y hay que encontrar el camino. Muchas gracias. Sí, me toca cerrar la parte y muy enriquecedor todo lo que han comentado aquí los funcionarios. Voy a lo complejo que creo que es una herramienta para garantizar la libertad religiosa. Lo complejo digo porque va a la parte jurídica. Tenemos en el Estado mexicano, que es democrático, sistemas de protección a la libertad religiosa, como lo es a través de las comisiones nacionales la Comisión Nacional y Estatales de Derechos Humanos, CONAPRED misma. En algunos estados ya ha tipificado el delito de discriminación
y así podemos seguir avanzando en explorar temas jurídicos que probablemente garanticen la libertad religiosa. Ahora, la parte más amigable, yo le sumaría mucho. No, es cierto, no tenemos dinero para apoyar, aunque quisiéramos, pero sí mucho diálogo, que eso es lo fundamental. Vengo del estado de Chiapas, donde quizás la diversidad religiosa es muy grande, emblemático en el tema religioso, históricamente, en cuanto a lo que involucra este tema, y lo que hemos tenido en cuanto a la experiencia es mucho diálogo, el acercamiento, puertas abiertas con las comunidades religiosas abonan para garantizar la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque encontramos coincidencias más allá de las diferencias que puedan haber doctrinales. Esas coincidencias que nos ayudan a transitar de manera puntual en la vida social. Y luego, cuando existen algún tema de conflictiva, por ejemplo, y nos encontramos con diferentes actores, al final concluimos con algo. Ustedes y yo, si profesamos alguna fe, en realidad de nada va a servir la fe si no tiene obras. Si yo no vivo lo que predico, que la mayoría es predicar paz, de nada sirve. Entonces, tenemos que aprender a vivir lo que predicamos. Y eso de predicar implica, predico todo el tiempo, cuando camino, cuando hablo, cuando como, cómo me comporto con los demás, con la sociedad. Todo el tiempo estamos comunicando y es parte de ir informando y diciendo quiénes somos. Y las iglesias son referentes en esto. Los líderes, ustedes como líderes religiosos, también por supuesto ayudan mucho para transmitir estos mensajes a toda la sociedad de que el diálogo y el respeto es la herramienta que, creo yo, fundamental para garantizar la libertad religiosa. Muchas gracias. ¿Cuál creen que es el papel que juega la sociedad y el gobierno en el reconocimiento, la protección y la difusión de la libertad religiosa y de la expresión? Bueno, en primer lugar, en todos los temas de la vida pública debiera ser la sociedad el actor estelar, ¿no? Pero luego se nos olvida que en la democracia es el ciudadano el actor más importante y tenemos una sociedad que ha sido aplastada en muchos momentos por distintos modelos políticos y sociales y no se ha enterado que es la que manda. Aquí en Guanajuato tenemos ejemplos muy antiguos de que la sociedad sí lo sabe, pero así les ha ido. El 2 de enero de 1946, el Frente Cívico Leonés, la Unión Nacional Sinarquista y un partido político hicieron una alianza ciudadana para tener un candidato, ganaron la elección, no se las reconocieron y el resultado fue que mataron a más de 600 personas, incluyendo mujeres y niñas, llegó el ejército y los balaceó en el 46. Y en el 78 hubo un gobierno ciudadano en León, porque pasó lo mismo, ¿no? Pero cuando la sociedad toma las riendas de los temas, pues las cosas funcionan mejor. Y ese es uno de los éxitos en algunos temas de desarrollo en Guanajuato, que ha sido la sociedad la que hizo el plan, la que está supervisando. Entonces, hago esta introducción porque en el tema de la libertad de expresión, si no involucramos a la sociedad, si no son los mismos creyentes que nos exigen y nos empujan y nos apoyan, porque también tengo que decirles, yo, aunque soy funcionario, de verdad me siento miembro honorario del consejo y he tratado de apoyarlos en todo lo que pueda, porque de manera personal estoy convencido que la libertad más importante es la libertad interior. Y estando convencido de eso, a veces nos sentimos solos, porque uno de los retos que no dijimos es nuestros mismos compañeros a veces en nuestros mismos gobiernos, como decía el diputado Jorge Espadas en la mañana, pues por más que un grupo, un partido, un gobierno, varios partidos estén comprometidos con un tema, pues a la hora ya de repartirlo en personas,
pues no todos lo entienden, no todos lo acompañan, algunos se espantan más, algunos traen más el tema. Entonces, yo creo que una parte importante de la sociedad es reconocer que tienen voz. Yo en mi área cae el tema de cultura cívica y hemos tratado de difundir en el Estado una idea muy sencilla que tiene que ver también con esto, que es reentender la noción de participar. Participar viene del latín, participare. Parte es un pedazo del toro y cipare comparte su raíz con copar, cooptar, captar. Entonces, la definición real de participar es arrancar tu parte. Entonces, necesitamos una sociedad y que se dé cuenta, en primer lugar, que se sepa aparte, que se sienta parte. No es lo mismo vivir en Campeche, vivir en Veracruz, que sentirte parte de Campeche, sentirte parte de Chiapas, sentirte parte de Veracruz. O sea, hay una diferencia sustancial en estar en León a ser parte de León. Lo segundo es entender cuál es nuestra parte. Y ahí, tanto como funcionarios, como ciudadanos, porque yo repito mucho, el funcionario que se le olvide que es ciudadano, que renuncie. Porque quién sabe a quién representa y para qué está trabajando. Y lo mismo que tenemos que hacer con esa visión es, como ciudadanos, recordar que una parte importante es nuestra dimensión religiosa. Pero ahí también necesitamos de todas las iglesias, de todos los ministros de culto, de todas las expresiones, de todas las maneras de relacionarse con lo divino, que sería religar de las religiones, que también hagan su parte en recordarle a sus fieles, a los laicos, a sus congregados, a como sea que los llame cada una de sus iglesias y de sus fes, que son parte de una ciudad y que tienen obligaciones con la ciudad. Y una de las obligaciones básicas con la ciudad es promover y defender su derecho a expresar su fe, a pensar diferente, a disentir y a abrazar al que piensa diferente. O sea, creo que ese es el papel. Y al gobierno, ¿qué le toca? Bueno, lo primero, yo creo, y la plataforma de nuestro gobierno, creemos en la subsidiariedad como principio de relación con la sociedad. ¿Qué significa esto? Que haya tanta sociedad como sea posible y solo el gobierno necesario. Y en la medida que la sociedad madure, que nos vaya sacando de los temas. Pero el primer tema que le toca al gobierno, y perdón si alguien se ofende, es que no nos metamos donde no nos importa. Y para cerrar la idea, el segundo tema que le toca al gobierno es abrir la cancha y abrir espacios de colaboración y construcción. Aquí estamos con el Consejo Interreligioso y el Instituto de Alfabetización que lucha contra el rezago. Convertimos las iglesias católicas, las iglesias, los centros y los templos católicos, las iglesias cristianas, las iglesias de Jesucristo de los santos de los últimos días y todas las que se sigan sumando en centros de alfabetización. Y se entregan certificados de primaria y certificados de secundaria y estamos haciendo algunos experimentos de llevar algunas otras cosas más. Pero no porque el gobierno se quiera meter y no sé si vaya a haber otra intervención, pero hay una idea que quiero dejar. Porque tenemos una tentación, ambas partes, de mediatizar la relación. Y mediatizar me refiero a convertirnos en medios unos del otro. También les digo, no se dejen de los gobiernos. O sea, no es los ayudo a cambio de votos. Porque esa tentación ahí está. Y yo sé que muchos saben plantar muy bien su límite, pero otros no, porque, oye, pues si me ayudas acá y si me ayudas por acá. Entonces, pero lo mismo, ¿no? O sea, nosotros a veces que nos piden cosas que no podemos ayudarlos, a mí se me apachurra el corazón cuando veo centros de rehabilitación donde están trabajando y no encontramos un camino para ayudarlos y buscamos otro y buscamos otro. Pero no cedamos a la tentación de usarnos para nuestras propias agendas, sino de encontrar qué puntos de la agenda compartimos. Y compartimos todos, ¿no? Está la aspiración para la paz,
La compartimos con el judaísmo, shalom, es el saludo judío hebraico por excelencia, como nos saludó el imán. A ver si lo digo bien. Ay, salam aleikum. Se dice que sí. Pero también con el hinduismo, el mantra básico del hinduismo es Sancti, 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 que es la paz 3 veces. Y lo dicen 3 veces porque es la paz conmigo, la paz con la comunidad y la paz con Dios, o con lo divino, porque ellos creen en muchos dioses. Y el saludo de los cristianos también era que la paz esté con ustedes. Bueno, ahí tenemos una tarea importantísima, de muy largo plazo, de mucho compromiso, que no tenemos que andar inventando agendas, pero no nada más compartimos la paz, compartimos el mandato de la misericordia, compartimos el mandato de ayudar al otro, compartimos el dolor que vemos enfrente, ¿no? Entonces, si ya compartimos tantas cosas, pues no estemos inventando a ver cómo nos usamos unos a otros, y centrémonos en respetarnos y en trabajar en estos temas que sí compartimos. Muchas gracias. Muy concreto en el tema de la responsabilidad social, o sea, las oportunidades de la sociedad o de los ministros o las iglesias en este tema de la libertad religiosa. Quiero citar un ejemplo muy breve de lo que ocurre a veces en el diálogo en Chiapas. Noto, de 124 ayuntamientos, municipios, nada más hay aproximadamente 50 funcionarios de asuntos religiosos municipales. Cuando nos invitan a dialogar con alianzas de pastores o consejos interreligiosos municipales, luego nos comentan mucho, los presidentes municipales nos dicen, es que siempre nos piden, siempre nos están pidiendo. Y digo, no se preocupe, vamos a platicar con ellos. Cuando ya estamos en el diálogo, ciertamente pasa eso, empiezan a querer algunos decir, es que necesitamos esto. Y sí hay necesidades que son básicas, gestión, por ejemplo, préstenme el parque, préstenme una cancha, voy a hacer una actividad, y eso es válido. Pero hay otras que se pueden sustituir, le decimos a los pastores, a los ministros, ¿cómo pueden ustedes transitar en un diálogo ya más favorable, dejar de ser comunidades religiosas demandantes y ser iglesias avivadas, ser iglesias ofertantes, ser iglesias que van, que empujan, que ayudan a sus gobiernos, que tienden la mano a sus gobiernos, que pueden ayudar, que se sientan parte de la sociedad y ellos mismos puedan descansar en ustedes? Fácil, empiecen con algo, júntense y pueden decirle al presidente o la presidenta municipal, aquí están nuestras manos, nuestra mano de obra, podemos darnos la materia prima, la pintura, pintamos el parque, limpiamos, y lo han empezado a hacer. Y vean, hay municipios en el estado que luego nos llaman, nos dicen, las iglesias están limpiando las calles, están limpiando los parques, están limpiando las carreteras, las orillas. ¿Por qué? Porque están entendiendo que hay una responsabilidad social que nadie se los puede quitar. Y cuando eso hacen, al ser ofertantes, ¿quién les puede decir que no en alguna gestión? Entonces, creo que tienen muchas áreas de oportunidades. Y hace un rato, hay algo que pueden hacer, hay muchas cosas que pueden hacer las iglesias de todas las denominaciones, que pueden transitar con una visión positiva de este Estado democrático y no verse siempre como los oprimidos, sino que verse como gente activa, como gente que de empuje, como realmente una sociedad organizada que sabe hacer cosas y que impacta. Ahora, platicaba el día de ayer con Mario, que lo conocí, ahora un gran amigo de Monterrey, y decía, las iglesias, los gobiernos no podemos olvidar que las iglesias tienen un gran impacto, no nada más en la parte espiritual, también en la parte social y económica. Luego ustedes tienen eventos, este mismo congreso deja una derrama económica en el municipio, en el estado, y luego cada iglesia tiene eventos en diferentes lugares y hay derrama económica. Entonces, es injusto que los gobiernos de este lado veamos a las iglesias para oprimirlos. No es así. Hay que crear oportunidades. Y creo que es lo que nuestro compromiso, bueno, ya los involucré. Mi compromiso, creo, siempre cuando me toca comunicar esto es eso. No ver a las iglesias como
esa separación tan tajante, sino que sí un Estado laico, pero un Estado de acuerdos. Bueno, la sociedad es una base fundamental para la expresión religiosa. Es importante tener en cuenta que es la sociedad la que tiene que empezar a reclamar sus espacios, que no tengan miedo a expresar su fe, pero también es cierto que hay que reconciliar a la sociedad, porque a veces, como decían hace rato, piensan que mi Dios es más importante que el Dios que el que tengo al lado, ¿no? Entonces, hay que empezar desde ahí, empezar a reconciliar a la sociedad, empezar a formar un punto de interés donde todos pongamos nuestro granito de arena. Y como funcionarios públicos, creo que nuestro deber es reconciliar a la sociedad con las religiones y ser nosotros ese punto intermedio para que se una sociedad y religión sin miedo a expresar la diferente ideas que tengan religiosas, ¿no? Eso creo que es importante como funcionario público. En el espacio, al menos en Veracruz, el punto que nosotros podemos ofrecer es esos foros donde se expresan libremente las religiones y está abierto al público en general para que también conozcan y vean que no se puede estar peleado con algo que no conoces. Tienes que aprender a conocer cómo piensa el otro para que a lo mejor así puedas emitir un buen criterio, ¿no? Porque a veces estamos muy acostumbrados como sociedad a criticar lo que no conocemos. Estamos acostumbrados como servidores públicos también a cerrarle la puerta por miedo a creer que si lo escucho a lo mejor ya yo tambaleé en mi fe, ¿no? Entonces, si yo tengo mi fe arraigada, lo que pasaría escuchando otras creencias es arraigarme más en mi fe y respetar el pensamiento ajeno. Y en ese punto creo que es importante reconciliar nuevamente a la sociedad. Gracias. Los roles que juega la sociedad y el gobierno para el reconocimiento de la libertad religiosa y la libertad de expresión relacionado con la libertad religiosa. Vamos a partir en dos el tema de la sociedad para ejemplificarlo. Uno, los que usan el tema del derecho de la libertad religiosa. Y dos, los que probablemente no lo usan y les hace ruido el derecho del de al lado. Entonces, la primera obligación de la sociedad es respetarlos. Pero para eso hay que generar cultura. ¿Cómo podemos generar cultura? Y les pongo un caso muy práctico. La Ley General de Asociaciones Religiosas dice que los centros de culto, cuando hay un centro religioso, hay un trámite que se llama apertura de culto público. Creo que muchos conocen. El trámite de apertura es porque ese lugar es un centro de culto público. Muy bien. Pero esa congregación, esa comunidad religiosa, tiene grupos en casas. Ahora pensemos que cuando van a una casa, esa casa no está consagrada como centro de culto público. Entonces, ¿qué derecho aplica ahí? Pues la libertad de asociación del artículo 9, ¿no? No por el hecho que yo haga un cumpleaños en una casa, quiere decir que ese lugar ya va a ser un salón de fiestas, ¿no? Entonces, lo mismo sucede cuando se juntan a leer su libro de creencias, cuando se juntan a hacer oraciones en una casa, y pensemos en la señora de al lado, en la vecina o el vecino de al lado, ¿no? Que está espantada porque va a asuntos religiosos a meter una queja, porque le pusieron una comunidad religiosa al lado de su casa, ¿no? O porque viene a decir, pusieron una comunidad religiosa en una zona habitacional, por ejemplo. ¿Cómo le hacemos o le ayudamos a la señora a que logre entender que lo que están haciendo en esa casa es parte de su libertad religiosa, parte de su libertad de creencias, parte de su libertad de asociación, y que no están obligados a hacer un aviso de apertura de culto público para ese lugar porque no es un lugar destinado? Pero entonces, ahora ya tienes a una persona que desde la autoridad le hace este planteamiento
Y dicen, no, es que ellos defienden el tema de las iglesias. ¿Cómo le quitas esa idea? Hay que socializar la libertad religiosa. Pero para socializar la libertad religiosa desde los que lo usan de forma activa, bueno, los que lo usan de forma activa, pues hay que hablarlo, hay que dialogarlo. Cuando tengan la oportunidad de sentarse con un funcionario público, dialogarlo. Cuando hayan mesas de trabajo, dialogarlo. Y esto es plural. ¿Por qué es plural? Porque la libertad religiosa es muy amplia y muy corta. Muy amplia, muy corta porque es el derecho de creer o no creer de forma individual o colectiva, en lo público y en lo privado. Ahora vamos a hablar en lo amplio. Cuando tú decides creer, tienes muchas cosas que pueden ser relacionadas a la libertad religiosa. Voy a poner un ejemplo. La gobernadora en Quintana Roo hizo unas mesas de trabajo. En esas mesas de trabajo hablaron de derechos humanos, certeza jurídica, otros hablaron del tema de cultura y otros hablaron de otras cosas. La invitación a las comunidades religiosas es que no solamente vayan a la mesa de derechos humanos, porque efectivamente todos van a la mesa de derechos humanos y ponen que se fortalezca la libertad religiosa como derecho humano fundamental, que se reconozca que existen casos de discriminación y que se atienda, ¿no? A forma de visibilizar esta problemática. Pero ¿qué ponen los de la parte de certeza jurídica? Podemos pensar que ahí el derecho religioso no tiene nada que ver. Pues tiene mucho que ver, porque hay, bajo el principio artículo 27 de la propiedad, pues los centros religiosos tienen derecho también a tener certeza jurídica. Entonces, pues vamos a meter, en forma de que esto se vaya reconociendo más, hay que meter una petición que también pues se contemple en los programas de regularización los lugares destinados a culto público. Me explico, que tengan que regularizar. Ahora pensemos en la parte de cultura, la cultura relacionada a la religión. Y eso, por ejemplo, no sé en otros lados. Cancún tiene 925 iglesias. Y el lugar más emblemático de expresión cultural y artística, por muchos trienios de presidentes municipales, estuvo cerrado para todo lo que tenía que ver con fines religiosos. ¿Cómo transicionamos de que esté cerrado a que ahora ya puedan usarlo abiertamente? Pues entendemos que cuando hablamos de música, por ejemplo, no existe un do católico, un re cristiano, un mi mormón, un fa musulmán, ¿no? Pues la música es música. ¿Qué cambia? Pues la letra, ¿no? Unos le cantan al amor, otros al desamor, otros al árbol, otros a su deidad. Y entonces, cuando pensamos en esto, y los institutos de cultura hacen programas culturales, hay un grupo que queda excluido. Y eso es un tema de discriminación. ¿Quiénes? Los que tienen una cultura relacionada a la religión. Pensemos en Cozumel. Cozumel destinó este año 51 millones de pesos para un carnaval que dejó excluido a los grupos religiosos que desde su dogma teológico ven el carnaval como algo que no compate con sus convicciones religiosas. La pregunta es, ¿qué hizo el Instituto de Cultura para subsanar e incluir a ese grupo que quedó excluido de esta actividad cultural? El pretexto de siempre es Estado laico. Lo mismo que por el cual no les daban el mayor espacio de expresión artística y cultural. Pero entonces hay que empezar a poner temas en la mesa para que este reconocimiento avance. Como, por ejemplo, entre todo lo que aportan las comunidades religiosas en general son la principal autoridad que aporta culturalmente a su ciudad. De nuestras 925 centros religiosos que hay en Cancún, pongamos que 800 tienen una tarima con instrumentos. ¿Se les hace familiar? Y cada domingo, ¿cuántos músicos hay ahí expresando su arte y su cultura? De 800 centros religiosos, ¿cuántos hay? Y ahora la pregunta es, ¿cómo aprenden a tocar? Pues el mismo centro religioso les enseña, ¿no? Y más niños en vez de irse a la drogadicción. Bueno, ahora, ¿cómo tu autoridad le dices que no puede utilizar el mayor referente cultural a la mayor autoridad cultural que aporta a la ciudad? Esa fue una ironía por muchos años. Y se hacen grandes violaciones a los derechos humanos a nombre del Estado laico.
porque no comprendemos esto, no lo sabemos meter de forma correcta en las agendas, y entonces en todas las áreas se hace de todo, pero no hay algo considerado para los grupos religiosos. Vamos a hablar de los institutos de la juventud. Lo mismo. Los institutos de la juventud probablemente hagan eventos que no participen los jóvenes de las comunidades religiosas. Ah, bueno. Pueden hacerlo, sí, en coordinación con las direcciones, a modo de visibilizar, avanzar en el reconocimiento, avanzar en el diálogo, avanzar en una cultura de tolerancia, de respeto, ahora sí, para buscar que la sociedad pueda respetar. ¿Cómo obligamos? Entonces ahora hablo del deber del gobierno. Pues que el gobierno sí tiene la obligación de promover los derechos humanos. Y ahí es donde la parte activa que usa los derechos, la libertad religiosa desde la sociedad tiene que estar empujando y empujando y empujando. Como testimonio para finalizar, las mesas de trabajo que se hicieron donde el Consejo Interreligioso estuvo participando activamente, el 23 de mayo ya se publicó en el periódico oficial del Estado la visibilización de lo que aportan las comunidades religiosas al Estado, y se metió ya la agenda de que hay discriminación por motivos de religión, publicado en el periódico oficial del Estado. Pero ¿cómo logramos eso? La sociedad civil a través de los consejos participando. Esperemos, ahora desde gobierno hemos institucionado los foros de libertad religiosa que con el permiso de Cristian nos estuvo capacitando para poder darlos en Quintana Roo. Lo estamos haciendo en 3 fases, primero ministros de culto, luego los feligreses de las comunidades religiosas y de último los funcionarios públicos. ¿Para qué? Pues para que el gobierno en general tenga la misma sensibilidad que tienen las direcciones de asuntos religiosos. Pero aquí ustedes vienen con nosotros les vamos a tratar bien, pero van a otras áreas y allá los tratan mal. ¿Por qué? Porque traen sus conceptos de Estado laico erróneos, ¿no? Y de repente cuando nos toca debatir con alguien que viene a defender el tema de Benito Juárez, es muy sencillo comentarle, le digo, mira, léete la ley sobre la libertad de cultos de 1860, una de las 4 leyes de reforma que promulgó Benito Juárez, y en la última frase viene la frase Dios y libertad. No que Benito Juárez era antirreligioso o tenía problemas con el poder político que tenía una religión. Son 2 cosas muy diferentes, pero nos vendieron una idea que se hizo cultura y que a la letra tenemos muchas libertades que podemos usar, pero como hay una cultura generalizada hacia nosotros porque todo es limitación y restricción, y hacia los funcionarios públicos porque también nos tienen que tratar de esa forma, pues entonces hay 20,000 violaciones por todos lados, ¿no? Entonces el reconocimiento avanza a medida que tengamos conocimiento y a medida que obliguemos a los entes públicos a que hagan su trabajo desde la perspectiva de derechos humanos y nuestra cosmovisión de participación sea en todas las áreas donde tiene o juega un rol importante la libertad religiosa. Muchas gracias. Para continuar con este panel, vamos a tener oportunidad de 1 o 2, si acaso, preguntas que puedan hacerle a nuestros panelistas. Más que una pregunta, sería una propuesta. ¿Cómo hacer a las asociaciones religiosas, a las iglesias en general, sentirse parte de nuestra nación? Por años se ha pugnado, incluso aquí hay representantes de grupos de oración, y se ha pedido que se establezca un día nacional de oración, cosa que se ha estado coartando o no se ha tomado en cuenta lo importante que es para el pueblo, o vamos a decir, para el sentir religioso, el saber que se toma en cuenta a todos y cada uno en ese día nacional de oración. Comparto otra, o más bien algún comparativo. Existen grupos que tienen esta petición en otros aspectos y que ha sido un trámite ágil, muy ágil. Al poco tiempo ya se legisla y se determina
Día Nacional de, Día Nacional de. Sin embargo, en el Día Nacional de Oración, en diversos lugares, en diversos estados, diversas organizaciones a esto, han pugnado por un Día Nacional de Oración. Quisiéramos que nuestra nación nos hiciera sentir parte de, en ese sentido. Muchas gracias. Mi nombre es Javier Trejo García, Iglesia Senda de Vida. Ya, la pregunta. Bueno, Javier Ramos Martínez, laico cristiano católico en Tabasco. Bueno, mi pregunta es estrictamente personal, ¿va? Quitándose la camiseta de funcionario público, se hizo una pregunta de si con qué recursos contaban dentro de sus direcciones de asociaciones religiosas. Y bueno, todos sabemos, dinero, bueno, poco, a veces nada, ¿va? Y eso lo sabemos perfectamente bien. Pero también nos hablaron de otros tipos de recursos y dentro de esos, bueno, pues hacer valer los recursos que la ley otorga, ¿no? Nos decías muy claramente. Ahora bien, a mí me queda claro y clarísimo, yo creo que a todos, que el mejor recurso del que al menos en cada uno de sus estados se cuenta en la Dirección de Asuntos Religiosos correspondiente son ustedes, el recurso humano. Y me queda clarísimo. Ahí va mi pregunta. ¿Qué experiencia de manera estrictamente personal, más allá de las acciones de funcionarios públicos con relación a las actividades que llevan y en esa interrelación con las diversas asociaciones religiosas y en esa interrelación íntimamente personal con personas, no con asociaciones, ¿sí? ¿Qué les deja a ustedes de manera en lo personal de experiencia y qué se llevan ustedes en este tipo de relaciones? Gracias. De manera muy personal, la verdad, desde que tomé la dirección, personalmente he tenido experiencia muy enriquecedora. Espiritualmente, hay líderes religiosos que han llenado una parte de mi vida. Uno de ellos, el obispo Daniel y el padre Constantine, que siempre han estado apoyándome. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando yo tomo a cargo la dirección, muchos líderes religiosos se apartaron por el hecho de ser mujer. Entonces, no me rendí con el apoyo del obispo Daniel, que siempre me decía que sí se puede y se podía, incluso ahorita es el que le digo, está aquí padre, y si me siento acompañada, no me siento sola, ¿no? Hay otras religiones que también han aportado mucho en lo personal. Conocerlos como seres humanos creo que es la experiencia más maravillosa, más allá de un título, ¿no? He tenido experiencias de pastores que han llegado. Una experiencia que me tocó mucho fue de un pastor que fue a solicitar ayuda con su esposa de cáncer. Y me tocó mucho porque él me decía, a pesar de que hago oración, a pesar de que pido oración, mi esposa ya está en fase terminal, ¿no? Y fue a pedirme apoyo y fue algo que me dejó con una impotencia tremenda, porque como si bien no tenemos recursos económicos y se pidió el apoyo por otro lado, ya no se pudo hacer nada. Pero en lo personal, yo no los veo como líderes religiosos, yo los veo siempre como seres humanos y cuando llegan a la oficina, ese es el trato que le doy, como seres humanos y ya después vemos la parte religiosa. Gracias. Qué interesantes ambas preguntas. Primero quiero, si me permiten, darle respuesta a lo que considero no va a ser muy
quizás lo que necesitaba escuchar aquí en Javier Trejo, ¿verdad? Pues han hecho un esfuerzo extraordinario de organizarse en consejos interreligiosos en los estados y encontrarse aquí a través de la coincidencia con Conciencia Nacional en foros y congresos como este. Quizás, si todavía no se puede transitar en un tema legalizado, en un día específico, pero acuérdense que uno de los principios fundamentales del derecho es la costumbre. Y si se organizan y lo hacen año con año, no dudo que se pueda lograr. Así que algo de fe también por ahí. Y también, Javier, es un gusto, vecino estado de Tabasco. En la experiencia personal, servir. Creo que encontrar con hombres y mujeres de fe, ver su amor, porque de verdad existe mucho. Encontrar más allá de lo superficial, escucharlos hablar, cuando tenemos la oportunidad, verlos a los ojos, ver la devoción con la que platican, con esa pasión, enriquece mucho. Cambia, transforma también. Yo llegué hace 2 años a la dirección, no había tenido la oportunidad de estar cerca de un tema religioso, así como lo involucra la oficina misma, sí por cuestiones de fe, pero no en un ámbito administrativo y con el campo. Más me dedicaba a lo antagónico, a lo político, pero encontrarlo y decía, ¿qué voy a hacer acá? Pero empecé a descubrir lo que viven las iglesias, lo que viven los ministros, de verdad mucha riqueza. Hay tanto que pueden hacer ustedes, tanto que pueden aportar y son esenciales en la vida social. Sigan adelante, tienen mucho de verdad y no se olviden de nosotros como servidores públicos, los necesitamos de ustedes, de oraciones, de que nos den una palabra de ánimo, no nos vean como enemigos, al contrario, decía, cómo integran cómo integra el gobierno a las iglesias, pero también cómo nos integramos a ustedes también nosotros, sentirnos parte, y esto es bueno, porque nos hacen sentir parte de ustedes, y gracias por la apertura de estar acá, que nos dejan estar acá. Pues pastor, en el caso de Guanajuato, ya sabe que cuenta con nosotros. Lo vamos a ver para ver cómo juntamos a los diputados. Para este tipo de propuestas tenemos una cosa muy interesante en la mesa. Estamos como a 326 días de la siguiente elección. Y en los 300 distritos que se divide el país, en cada distrito va a haber entre 4 y 7 personas, según las alianzas, que quieran ser diputados federales y que se van a acercar, y, oye, organicen un desayuno, y pues sí, organícenlos, escúchenlos y todo, pero pónganles la agenda en la mesa y fírmenle. Y también ya saben quién ya firmó y no cumplió. También, esa parte también tienen que ejercer su ciudadanía. Y una parte de esas es esta, y cuenten con un servidor. Ahora, ¿qué me ha dejado en la parte personal? Yo tengo algo muy bonito que platicar. Yo crecí en un ambiente muy bonito, católico, pero una parte de lo que yo viví era, nosotros estamos bien y todos los demás están mal. Y bueno, con los cristianos hay ecumenismo, ¿no? Pero más con los cristianos, los ortodoxos y a lo mejor los anglicanos. Pero ya los hermanos reformados, no, bueno, hijo, esos se rebelaron, ¿no? Eran parte de nosotros, se pelearon y se fueron. Y estar aquí ahora me ha hecho aprender a entender, en primer lugar, a respetar a todos. Lo segundo, una cosa que me ha quedado muy claro cuando platico con todas las religiones, todas. No me gusta decirles denominaciones porque me parece que los junta como si fueran todo lo mismo y nada más cambian de nombre. Y no, cada una tiene sus propias creencias. En algún momento de la historia, todas las religiones, incluida la mía, hemos perseguido a otra. Y en algún momento de la historia, todas las religiones, incluida la mía, hemos sido perseguidas. Y entender
que la persecución partía, en primer lugar, del desconocimiento de lo otro. Me parece muy importante. En segundo, entender los esfuerzos que se están haciendo en México, en Guanajuato y en el mundo por acercarnos, por acercarnos unos con otros. En algunos casos donde hubo conflictos de 800 años entre católicos y musulmanes, guerras de 200 años en Europa entre católicos y luteranos, un conflicto muy fuerte entre algunas corrientes o algunas expresiones del Islam y los judíos, y ver los esfuerzos de los ministros, de los obispos, del Papa, de los imanes, de los rabinos, de los pastores, de los estacas, de los hinduistas, de acercarnos y de sanar heridas. Platicaba con el padre de la iglesia ucraniana, ¿no? O sea, una herida de 1200 años que no nos causamos nosotros, y que encontrarnos, abrazarnos, descubrir que en el fondo es muchísimo más lo que compartimos que lo que no, y reconocer que el hecho de que ustedes decidan ser ministros de culto, es decir, dedicarle su vida al servicio de los hombres, sirviendo a Dios y acercándolos a Dios, porque eso es ser un ministro, eso es ser un sacerdote, eso es ser un pastor. Eso, a mí me parece encontrarme con la gente que tomó la mejor decisión de su vida y que se dedican al servicio público más importante que el nuestro. Y también ha sido un reto en lo personal, porque me he hecho cuestionarme. Les quiero poner un ejemplo que no he resuelto. El caso de Boston, el caso de Veracruz. Oye, las iglesias antagónicas. No es lo mismo que seamos monoteístas, no es lo mismo que hasta, creo que aquí, si me equivoco, corríjanme, pero creo que todos los que están aquí de alguna manera pueden decirse hijos de Abraham. No he visto alguna otra, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la iglesia de Satanás en Veracruz? Pero, ¿qué pasa? ¿El gobierno le puede poner un límite o no? Es algo que tenemos que, o sea, tienen derecho a hacer lo que creemos es un ataque personal contra nuestro Dios, contra nuestra creencia. Como gobierno, con la ley actual, estoy obligado a decir que sí. Pero la discusión hay que ponerla en la mesa, ¿no? O sea, son temas que tenemos que madurar y resolver. Entonces también me ha hecho enfrentarme a que algunas cosas que tenía yo ya preconcebidas, pues dices, pues, ¿qué les digo? Pues recen por esa gente, ¿no? Y ojalá y nadie los escuche mientras hacen esas cosas, pero más allá no podemos tomar partido como Estado, ¿no? Muchas gracias y creo que sigue tú. Coincido. Primeramente, pastor, digo, qué chiquito es el mundo, porque esa iniciativa me tocó colaborar en la nueva iniciativa que se va a meter en el Congreso. Llevamos un año trabajándola, estamos experimentando si el término oración puede aplicar perfectamente en la parte laica, siendo un estudio de todas las comunidades religiosas que oran. No había pasado porque el contexto en el que se había metido inicialmente decía el Día Nacional de la Oración y el Evangelio en México, entonces por la parte de y el Evangelio ya era parcializado. Entonces empezamos a transitar desde contextos históricos, incluso que defienden la cultura. Digo, oraban los indígenas a sus diversas deidades, entonces es una costumbre, ¿no? Es un tema cultural. La oración no es exclusivo del culto público, puedo ir a un restaurante y llorar, no estoy haciendo culto público, ¿no? Entonces, a modo de también visibilizar, ¿no? Porque eso es una práctica que 92% de la población en México hace, y que ya tenemos el día del taco, el día de lo que ustedes me digan, y no tenemos el Día Nacional de la Oración. Entonces, en ese sentido, se están haciendo esfuerzos para ello. Y esperemos, un dato curioso, ¿no? Y creo que ustedes tuvimos una plática
una licenciada que llegó a la reunión que tuvimos en Ciudad de México hace como 2 meses, y si se acuerdan hice una pregunta, ¿no? Les dije, ¿la oración se puede considerar como laica? Y me respondió que sí. Y la pregunta fue intencionada porque yo ya había platicado con gente de ahí y me había dicho, no, no va a pasar. Y ellos mismos nos llevan un ponente y dije, bueno, entonces le pregunto al ponente, ¿no? Que nos trajeron. Y le pregunto, ¿la oración es laica? Sí. Y le dije, ¿qué hubo? Pero bueno, vamos a hacer esa lucha, ¿no? Respondiendo al pastor. Y pastor, pues, ¿qué le cuento de mi tema? Creo que llevo apenas 7 meses en la dirección, 9 años que no había estado en temas de gobierno, pero desde los 16 años, por alguna razón, Dios me empezó a relacionar con ministros de culto. Entonces, desde ahí ya tenía ciertas cosas, ¿no? Antes de empezarme con los ministros de culto era flaco, imagínense. Entonces ya se imaginará. No solo los de Quintana Roo, nada es cierto. No, la verdad es que para mí ha sido dialogar. Ahora en esta etapa estoy trabajando con todos, con la comunidad musulmana, con la comunidad judía, con otras religiones allá en Quintana Roo, que no eran como las tan comunes de la cual yo venía. Pero para mí ha sido muy enriquecedor, puedo decir, crecer como persona en el tema del respeto, en poder dialogar, en poder compartir, ¿no? Y tener esa charla que reconstruye, ¿no? Y que refuerza los valores y que escucho la teología del otro, de la que yo no había escuchado, ¿no? Y de repente me siento así como en multiversos, ¿no? Porque digo, oye, esto es muy similar, ¿no? Y para mí me ha ayudado mucho, ¿no? Y para mí es una gran bendición. Dicen que un trabajo, no se puede decir trabajo para aquello que disfrutas hacer, así que estoy en mi mole y todo el tiempo vivo bendecido. Todo el tiempo vivo bendecido. Oraciones por todos lados, todos los días. Me la paso en congresos, no sé cuántos días a la semana, en aniversarios. Y todo el tiempo, ¿no? Están orando, así que no sé si hay otro trabajo que te bendigan tanto como este. Pero a mí, yo creo que soy bendecido y Dios tuvo una gracia para meterme en estos rollos y poder estar más bendecido de lo normal. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros panelistas, al licenciado Pedro Daniel Quijada Ramírez de Quintana Roo, licenciado Juan Carlos López Ruiz y además nuestro anfitrión de aquí de Guanajuato, a la licenciada Lisbeth Jaimil Carmona Sánchez de Veracruz y al doctor Pedro Pablo López de Chiapas. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Ay, sí. Sí, sí, sí.